Bueno, buenas noches, bienvenidos a la presentación de este libro dedicado a Manuel de Falla y especialmente a su amistad con Miguel de Aramburu, que se llama Un viaje a la Atlántida. Recuerdos de Manuel de Falla, Miguel de Aramburu, recuerdos de una amistad. La edición es de Lucio Martínez de Salazar Sepúlveda, que está aquí conmigo. Yo voy a explicar un poquito las características del libro, ya él después contará un poco la historia de cómo se generó este material y demás, ¿no? Nosotros hacemos ediciones de tipo artesanal, con tirada, digamos, limitada, firmada por los autores, normalmente 100 ejemplares, en este caso, y la edición es hecha en forma, como decía, totalmente artesanal, en forma manual. Y es que, como otros libros, si bien nosotros tratamos de que, a diferencia de las editoriales normales que buscan tratar de establecer una marca en su formato, nosotros tratamos de que los libros nuestros sean diferentes, o sea, ninguno, salvo raras excepciones, comparte el formato del otro. Pero, además, es decir, tiene un hilo conductor, no en el formato, sino en la idea que nosotros, tomando una frase de un gran escritor, muy amigo nuestro, se llama Ricardo Piglia, que es un pequeño museo personal. Él, cuando vio uno de los primeros libros de este tipo que hicimos nosotros, dio esa idea y nos parece bien, ¿no es cierto? La idea es, a través de facsimilares, obviamente, porque los documentos son únicos, la persona pueda entrar a conocer un poco más de una historia alrededor de un autor, en este caso un autor de música, pero tenemos otros referidos más o menos con esta misma idea a escritores, ¿no? Acá se van a encontrar documentos que cuentan una historia de un viaje y en función de ese viaje también de ciertas amistades, de una época de Falla y de la ciudad de Cádiz también, y eso es un poco la idea que tratamos de desarrollar. El libro objeto, para llamarlo de alguna manera, tiene, por supuesto, en este primer piso un texto explicativo que escribió Lucio, que explica, digamos, toda la historia para quien no la conoce, ¿no es cierto? Cuál era la relación entre Miguel de Falla y Manuel de Aramburu, cuál es este presunto viaje a la Atlántida, cuál fue el motivo, cuándo se realizó, digamos, toda la documentación, la explicación que une y cuenta esta historia. También hay un texto, un fragmento de un libro de su tío abuelo, Alfonso de Aramburu, que escribió sobre Cádiz, donde habla esta historia de esta visita, la última visita que Falla hizo a Cádiz. Y en la segunda parte está toda la recopilación de documentos facsimilares, como fotografía, una postal de Falla, un programa del concierto que Falla habla en una de las cartas, las fotos, que ya explicará él un poco de qué se trata de Falla en la isla de Santipetri, el busto de Manuel de Falla dedicado por su autor, cartas a Falla, un retrato, aquí el retrato también de Miguel de Aramburu. Bueno, todos estos documentos, como si fuera una caja que las abuelas suelen tener en la familia, reúne, digamos, una historia que nos ilustra, como les decía, de cosas que pasaron en un determinado momento y entre determinadas personas. Así que nada más, yo no voy a decir nada más. Como les decía, son solo 100 ejemplares que van firmados por Lucio, y bueno, esa es un poco la idea. Yo le paso la palabra a él, que conoce mucho mejor esto y además nos puede contar un poco de detalles de cómo se gesta esta idea también, ¿no? Bueno, pues, gracias. Ante todo, pues agradecer al Centro Editores, a Claudio y a Raúl, el magnífico trabajo que han hecho, porque la verdad es que el libro es una maravilla, es impresionante cómo lo han hecho y cómo están reproducidos los documentos, ¿no? La idea surgió un poco a raíz de una conferencia que se organiza aquí, de Rafael del Pino, donde ellos me comentan que van a hablar sobre Falla, y yo pues comento que tengo unos documentos que me llegan a través de la familia y tal,
y la oportunidad de poder compartir con ellos, pues aparte de esa conferencia, la idea de poder exponerlos también como introducción un poco a lo que era el mundo de Manuel de Falla, ¿no? Entonces, tras esa conferencia, ellos me proponen hacer una publicación artesanal, como lo hacen ellos, todo con una cantidad muy limitada, tal. Y digo que me parece una idea fantástica. Luego yo empiezo un trabajo de investigación para ver un poco el material que tengo de Falla, qué relación existía entre la familia, entre mi familia y la familia de Falla, ¿no? Por situar un poco mi familia, la familia Aramburu, es una familia que pertenecía a la burguesía gaditana de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Los Aramburu llegan a Cádiz en el siglo XIX, procedentes del Perú. Es una familia de raíces vasco-navarras, que no diga su nombre. Una rama, ellos son, por lo que he podido investigar, oriundos de Zumárraga. Una rama emigra al Perú y hace fortuna con el comercio, como en aquella época, ¿no? Entonces, Juan Antonio de Aramburu y Echezarreta llega a Cádiz en el siglo XIX, se enamora de una gaditana y se queda allí a vivir. Estamos hablando de en torno al primer cuarto del siglo XIX. De este matrimonio, pues surgen 5 hijos, 3 varones y 2 hembras. A la muerte de Juan Antonio, que creo que sería sobre 1851, los hijos deciden fundar un banco. En aquella época Cádiz era una importante metrópoli comercial. Solamente había, y se aprovechaban de que solamente había tres bancos en España. Estaba la Banca San Fernando, que fue luego el Banco de España, el Banco de Barcelona y el Banco de Cádiz. A raíz de toda esta actividad comercial, que ya a mediados del siglo XIX, es verdad que ya Cádiz empezaba a declinar, ellos ven que pueden gestionar todo el tema de cobros y que pueden gestionar cobros y hacer una banca comercial, abrir una banca comercial. La banca se funda en la década de 1860 y empieza una importante actividad comercial porque consiguen lo que en aquella época era el contrato del gas, que era muy importante. Ellos facturaban el gas a París. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí la banca va evolucionando y como curiosidad diré que en torno a 1870 llegan a emitir sus propios billetes, que están dispuestos, que eran billetes reales de vellón. ¿Por qué se emitían billetes? Sobre todo era porque había tantas transacciones comerciales, sobre todo con el extranjero, que muchas veces no había liquidez suficiente para afrontar pagos en metálico y tal. Y los propios bancos emitían moneda respaldados por sus propios activos que luego que eran aceptadas por otras entidades. El problema que surge es que de todas las bancas que había en aquella época, muy pocas emitieron billetes. En Andalucía solamente hubo 2. La banca Rodríguez Acosta en Granada y la banca Aramburu en Cádiz. Cuando el Ministerio de Hacienda se entera de que hay una banca por ahí en Cádiz que está emitiendo billetes, avisa al Banco de España, los denuncia y obliga a retirar los billetes. Por eso se conservan muy pocos y sobre todo están en el ámbito familiar. Luego se hace una segunda tirada, pero otra vez de billetes bajo el título de pagarés, no eran pagarés, pero también eran billetes, y el Banco de España vuelve a obligarlos a retirar. Los que están ahí dispuestos son de la primera tirada, que se imprimían en Londres, y después aquí llegaban a Cádiz, había unas planchas, y es el reverso el que se imprimía y luego se numeraban, ¿no? Bueno, pues a raíz de todo esto, la familia Aramburu pues tiene una importante posición económica y a raíz de ahí el siguiente paso es llevar una posición política, ¿no? Luego establecen una serie de matrimonios con lo que era la burguesía de aquella época en Cádiz y bueno, luego llegan a tener una importante posición tanto económica como política porque llegan a ser alcaldes, senadores, congresistas y todo esto. Y esto más o menos dura desde finales del 19 hasta la dictadura de Primo de Rivera, más o menos. En este contexto, la familia de Falla también era una familia relativamente acomodada. Ellos eran comerciantes, tanto por parte de padre como por parte de su madre.
por parte de padre eran de origen valenciano, que también se dedicaban a temas de comercio, y la madre venía de una familia relativamente también acaudalada. No es raro suponer que el propio padre de Falla, que era corredor de comercio, entrase en algún momento en contacto con, o hiciese alguna transacción comercial con la banca Aramburu, ¿no? Eso por un lado, porque no sé exactamente cómo llegan a conocerse Falla y mi bisabuelo. Estoy investigando, entonces mi hipótesis es, por un lado, que las familias se conocían de antes, porque la burguesía gaditana no eran muchas familias y normalmente celebraban reuniones, celebraban muchas fiestas, había fiestas infantiles. Hay una foto muy famosa de Falla a la edad de 7 años vestido de hugonote, ¿no? Es muy graciosa esa foto y seguramente en alguna de esas fiestas, dado que Falla y mis abuelos más o menos de la misma edad, pues posiblemente se conocían ya. No tengo evidencia documental desde cuándo fue la primera vez que se conocieron, porque las cartas que se conservan en el archivo Manuel de Falla empiezan en el año 26-27 y terminan en el año 32, que es cuando un poco después de la proclamación de la Primera República, ¿no? Entonces es muy difícil supongo que se conocían desde antes, porque igual que Falla tenía mucha amistad con la familia Picardo, que aparece en la foto, con los Pemán, pues también es lógico que también la tuviera con los Aramburu. Falla era una persona que midía muy bien todas sus palabras en sus cartas y en su correspondencia, y cuando pone de mi muy buen amigo, pues entonces supongo que la amistad ya la tienen desde hacía tiempo, ¿no? Pero no he encontrado una evidencia documental antes de 1927. De las cartas, yo hago contacto con el archivo Manuel de Falla. Ellos, de las 6 cartas que me envían, yo selecciono 3, porque son las más representativas, tanto por la fecha que fueron escritas, que van en torno a 1920, van del año 27 al año 30, sobre todo el año 27 porque es el año de la cultura española, ¿no? Es el año de la celebración del centenario de Góngora, es el año en que Falla escribe su soneto a Córdoba, que aparece mencionado en la correspondencia, y que es una obra que a Cádiz todavía pues, no llega, ¿no? Como dice mi bisabuelo, que debe ser una obra muy moderna que todavía no la conocemos, ¿no? La correspondencia acaba en 1930, la tercera carta, porque es quizá el primero o último viaje que Falla hace a Cádiz. Él va a un concierto benéfico, y entonces cuando le invitan, y Falla siempre le invitaban a un concierto benéfico y tal, iba, ¿no? y más a su ciudad, porque aunque Falla vivió muchos años en Granada y él tenía por Granada mucha admiración, es una ciudad en la que vivió prácticamente del año 21 al año 39, él nunca se olvidó de sus amistades de Cádiz. En Cádiz él vivió sus primeros 20 años, y esos 20 años le marcaron mucho, ¿no? Él mantuvo siempre las amistades con Álvaro Picardo, con Paco Viesca, con mi bisabuelo. Todos aparecen referenciados en algunas de sus cartas, con Juan José Viniegra, que fue un amigo también de la familia, que luego escribió La vida íntima de Manuel de Falla. Y toda esa relación, pues Falla siempre tuvo muy presente sus orígenes gaditanos y a la gente de Cádiz, a sus amigos de la infancia, ¿no? Pues Falla, como ya decía, viene en el año 30, llega el 5 de diciembre de 1930 a Cádiz y no sabe muy bien de qué surge la idea, posiblemente haya sido de los Pemán o de Álvaro Picardo. Surge ir a Santipetri, porque según la leyenda, y es donde se supone que estaban los restos del templo de Hércules. Falla ya llevaba un par de años trabajando en su Atlántida, y cuando ya Falla en ese momento Falla tiene 54 años, su salud empieza ya a tener problemas de salud que luego se le irán manifestando pues prácticamente durante toda su vida ya de ahí en adelante, y a pesar de eso Falla encuentra la fortaleza para hacer esa pequeña excursión, ¿no? Es una excursión que la cuenta muy bien Pemán, un artículo que se llama En busca del templo de Hércules, y que bueno, ha dado nombre al capítulo donde cuento un poco esa excursión. Y la acompañan los hermanos Pemán,
Remán, que por aquel entonces era, bueno, y fue muy aficionado a la arqueología, José María Remán, que ya empezaba a destacar como escritor, y Álvaro Picardo, que era primo de mi bisabuelo y además una persona pues, que un erudito, muy interesado por la historia y gran amigo también de la familia Falla. Los 5 se aventuran en el viaje, llegan hasta el castillo, bueno, y desembocan, perdón, en el islote de Santipetri. En el momento de desembarcar es cuando mi bisabuelo le hace esa famosa foto que luego ha aparecido publicada y que, bueno, que está en la portada del libro y que ha aparecido publicada en casi toda su biografía. Vamos, es rara la biografía de Falla donde no aparezca esa foto. Luego hay una segunda foto que le hacen en el mismo castillo, que está Falla en el centro. Está acompañado tanto de Álvaro Picardo por un lado, como de César y de José María Remán, y esa es la foto, que es la primera vez que creo que se publica, porque no he visto ninguna biografía donde esa foto esté publicada, con lo cual aquí, aparte de conmemorar a Falla, estamos también publicando una foto que hasta el momento solo tenía el archivo y mi familia, ¿no? Y es en esa excursión, ¿no? Luego Falla, según cuenta, y lo cuenta muy bien Remán, ¿no? Que Falla se emocionó mucho por el viaje, anotaba en su cuaderno las impresiones, todo lo que le iba causando el mar, por la contemplación del mar, y que luego esos motivos los usaría luego en su Atlántida, ¿no? Y lo importante también de ese viaje, como ya he dicho antes, que fue la última vez que Falla pues va a Cádiz. Entonces, bueno, él sigue escribiéndose, después de la guerra ya va escribiendo menos, porque bueno, su salud también se va resintiendo, ¿no? Se exilia en Argentina y a partir de ahí pues prácticamente los contactos con sus amigos se van haciendo menores. Cierto es que hay cartas de Álvaro Picardo todavía que dirige a Falla, que Falla le está pidiendo que le mande tomos de la biografía de Cádiz, de Adolfo de Castro, concretamente, porque Falla siempre estuvo muy interesado en la historia de la ciudad y porque se encontraba documentándose para la Atlántida, ¿no? Falla era una persona que era muy meticuloso en su trabajo y le gustaba pues, siempre consultar mucho las fuentes y siempre pedía libros a sus amigos gaditanos, ¿no? Por lo cual ese contacto siempre estuvo allí. Otra de las fotos que aparece, que es muy curiosa, es en el año 26, cuando Falla cumple 50 años. Bueno, se le hacen una serie de homenajes pues, por todo el mundo, ¿no? Creo que Barcelona le nombra hijo adoptivo, Granada también, y Cádiz le nombra hijo predilecto. Y el teatro pasa a ser Gran Teatro Falla, ¿no? Con motivo de eso, pues se le encarga a Juan Cristóbal, que era un escultor de Almería, que estudia en Granada, era muy amigo del Círculo de Lorca, donde bueno, también está Falla, por supuesto, se le encarga un bronce. Y entonces se hace una suscripción, el Ayuntamiento de Cádiz hace una suscripción por popular que gestiona mi bisabuelo y que le hace uno de los retratos de Falla más icónicos, porque luego esa obra que está considerada como una de las mejores esculturas de Juan Cristóbal se expone en el Círculo de Bellas Artes de Madrid y luego, como cuenta la carta, luego pues se expone en el Gran Teatro Falla, donde está actualmente. Luego se hacen numerosas réplicas, creo que incluso había una réplica del Carmen de Granada, luego creo que hay otra réplica en el auditorio, pero la primera imagen se hace para el archivo, para el Gran Teatro Falla, ¿no? Y es una suscripción pues, que gestiona un poco pues, mi bisabuelo, tal y como él cuenta, ¿no? O sea, aparece perfectamente documentado en las cartas, ¿no? También aparece otra muestra más de la amistad que tiene Falla con Cádiz, y esa relación es la mención también a Pepe Cubiles, ¿no? Pepe Cubiles era un pianista gaditano, el gran músico gaditano después de Falla. Se hizo muy famoso porque en el año 16 se estrena, Falla lo elige, después de que Ricardo Viñes dijera que no, para estrenar La Noche en los Jardines de España, ¿no? Y a partir de ahí también surge una gran amistad entre Falla y Cubiles, ¿no? Cubiles también era muy famoso por los conciertos de verano que daba en Cádiz y que aparecen también reflejados en la carta, ¿no?
y vemos un poco también, y cierra un poco ese círculo que hemos abierto con Falla, con Luis Abuelo y con Pepe Cubilles. Fue un poco lo que dan los personajes musicales famosos del Cádiz, ¿no? Son dos gaditanos ilustres que se juntan, ¿no? También a raíz de esta publicación, pues también surge el hijo, porque el capítulo, es un capítulo de un libro que se llama La ciudad de Hércules, que escribe mi tío abuelo Alfonso de Aramburu, hijo de Miguel de Aramburu, y que dedica un capítulo a la Atlántida, ¿no? Entonces el libro se publica en el año 45, Falla aún está vivo, y todo el mundo esperaba con gran expectación la Atlántida, ¿no? Se ve que Falla llevaba mucho tiempo trabajando en ella y cada año decían, bueno, pues a ver si este año es el estreno. Y ya cuando vieron, y ese libro un poco es el homenaje a Verdaguer, que es quien hace el poema en el cual se inspira Falla, y por supuesto a Falla. Cierto es que el capítulo no tiene mucho, es muy poético, es muy histórico, ¿no? Porque los datos es un libro que está muy escrito del sentimiento y es un libro y es un pequeño homenaje a Cádiz. Entonces, bueno, pensaba que era una buena manera de redondear ese círculo, pues mostrando el capítulo, ¿no? Incluyendo pues, ese capítulo de un libro que la verdad es que desde que se publicó es un libro que ha tenido sus reediciones y que es una muy bonita descripción de la ciudad, ¿no? Lamentablemente mi tío murió muy joven, con 30 años, en los años 50, y dejando varias obras sin concluir, ¿no? Y ha sido una pena porque hubiera sido un escritor de referencia, como luego lo fue Fernando Piñones, o como luego lo ha sido Carlos Mundo Dori, porque de hecho era amigo de ellos, ¿no? Era también una forma de redondear ese círculo que iniciamos con Falla y con Cubilles y que luego ya termina con otro gaditano, y que son recuerdos familiares en torno a la figura de Falla. No es una biografía de Falla, como les decía antes a Claudio, no es porque ya biografía de Falla hay muchas mejor escritas, ¿no? Sino es un recuerdo familiar, pues desde el cariño y la amistad que mi bisabuelo tuvo con Falla, que yo me enteré un poco pues a raíz de investigando y que aprovechando que hoy se cumple el 139 aniversario del nacimiento de Falla y que el año que viene es año Falla porque se conmemoran los 70 años de su fallecimiento, pues empezamos ya con una serie de homenajes que indudablemente seguro habrá el año que viene, ¿no? Toda su vida y damos un poco y hacemos ese arranque, ¿no? Y ese homenaje. Está pensado que el libro lo presentemos para el año que viene en Cádiz y a ver un poco para también seguir con esos homenajes que seguro que se harán, ¿no? Y es un poco la historia a grandes rasgos de la que ha sido el nacimiento del libro, ¿no? Esos recuerdos y esa pequeña historia familiar en torno al músico. Obviamente, si mucha familia de Cádiz pues podía haber hecho esto, ¿eh? Porque muchas familias tenían mucha relación con Falla, pero bueno, dado la coincidencia de tener esos recuerdos gráficos, de tener ese libro, ese capítulo sobre Atlántida y de una serie de factores que han hecho que nosotros seamos un poco, tras el libro que se publicó sobre Viniegra, de Viniegra sobre Falla, que está ahí, pues sí, yo creo que es el segundo libro que un gaditano escribe un poco hablando de la relación personal que tenía con Falla, ¿no? Por supuesto, la familia Viniegra le trató mucho más, porque Falla empezó tocando en sus salones y tuvo una gran amistad con José Viniegra. Son muchas las cartas que el archivo de Falla, el archivo manual de Falla conserva la correspondencia entre ambos, pero bueno, nosotros hemos querido rendir ese pequeño homenaje de la modestia, ¿no? Y desde el cariño sobre todo a quien fue pues
uno de los grandes músicos del siglo pasado, y también destacar un poco la relación que tenía con mi familia, ¿no? También un pequeño homenaje familiar, ¿no? Sobre todo que mi bisabuelo, porque me hubiera encantado verlo, ¿no? Porque está ahí, porque bueno, después de haber hecho esas fotos y de la amistad, lástima de las cartas que Falla le envió a él y que, bueno, ya no sé dónde estarán, porque también hubiera sido muy interesante incluirlas en este trabajo, ¿no? Pero bueno, hay una postal. Hay una postal, que es lo único que se conserva, que es del año 32, y es el único documento encontrado. Seguramente hubo mucha más correspondencia, hubo muchas más cartas, pero esa ya, con los traslados, las casas, las herencias, todo eso ya lamentablemente pues desaparece. Afortunadamente hemos conservado una pequeña parte y es la que estamos mostrando aquí, ¿no? Lo bueno sería haber tenido todo ese material, pero bueno, ya sabe ya dónde estará. Pero bueno, yo creo que el que tenemos es suficiente. Como curiosidad, investigando esto, pues y se lo comentaba antes a los amigos que está hablando, ya en el año 27, bueno, pues Falla a Londres a dar un concierto. Ese concierto aparece mencionado en una de las cartas, sale en la sala Eolian Hall, y curiosamente en Londres encuentro el programa de ese mismo concierto. Es una curiosidad. Pues vamos, entonces dije, los astros han confabulado para que podamos incluir además, para redondear más todavía esta publicación. Es una hora curiosísima porque de las 4 o 5 veces que Falla va a Londres, esta es la primera vez que Falla estrena su concierto para clave en Londres, y él toca, curiosamente empieza el programa tocando la parte de piano y termina el concierto tocando ese mismo concierto pero la parte al clave, ¿no? Entonces bueno, es muy curioso porque es un programa más dedicado íntegramente a Falla. Se interpreta el Amor Brujo en una reducción que Falla, que se llama la versión de Londres, porque Falla la hizo para ser tocada en Londres, ¿no? Falla hizo, pues del año 15 al año 25, Falla hizo bastantes versiones del Amor Brujo. Sobre todo empezaba con una instrumentación muy pequeña, hasta el año 25 ya una instrumentación para la orquesta, suite y todo esto, ¿no? Entonces esta es una interpretación que él hace, es una versión que hace para pocos instrumentos y que, bueno, se llama la versión de Londres y es la que se toca aquí, ¿no? También se interpreta el retablo de Maese Pedro. Curiosamente también la parte de tenor y la parte de barítono, la parte de Don Quijote y la parte del propio Maese Pedro son los intérpretes, los dos artistas que la estrenaron en París, en el Palacio de la Princesa de Polignac, 4 años antes. También son muy curiosos las notas que incluye el concierto, porque incluso la descripción que hacen de lo que era el retablo de Maese Pedro, que era haciendo un capítulo del Quijote, el traductor inglés lo asocia a los caballeros de la tabla redonda, ¿no? Dice que ha aparecido Don Quijote a los caballeros de la tabla redonda, que un poco tendría que ver, pero bueno, la mentalidad inglesa, claro, eso de explicar pues, el Quijote y Cervantes, se ve que no les cuadraba mucho, y por establecer un símil, pues hablan de la... que una historia para asimilar a los caballeros de la tabla redonda. La nota de lobos no tiene desperdicio. También es la primera vez que se estrena en Londres el Soneto a Córdoba, y se incluye la versión en español, como es lógico, y hay una versión en inglés, una traducción que también es bastante libre y que también es muy curiosa de leer, ¿no? Yo no he visto muchos sitios programas originales de Falla, y incluir esto en esta edición también es un lujo, ¿no? Porque normalmente encontrar un programa, un concierto de la época íntegramente dedicado a Falla, con las características que se hacía en aquel momento, pues es difícil, porque los programas en aquella época se tiraban, y pocos eran quien lo guardaban. Yo tuve la suerte de encontrar un programa, además conservado en unas condiciones fantásticas, y ese que incluimos aquí porque además aparece mencionado en las cartas, ¿no? Entonces, bueno, también seguimos rodeando un poco la publicación y dándole todavía más contenido. Además de la relación familiar, resulta interesante esta idea del viaje, ¿no? Que hace a la isla. Interesante la relación de Falla con el mar, que está tan presente en Cádiz, sí, y no tanto en Granada. No. Por lo menos en la
ciudad. No, incluso, fíjate, cuando él escribe el Amor Brujo, él escribe el Amor Brujo pensando en Cádiz, porque dice que es una obra para Cádiz, porque incluso hay una parte que es el romance del pescador, y lo hace pensando en Cádiz. El mar está muy presente y sería fruto para un trabajo, pero igual la gente de Cádiz con el mar. Cuando él escribe, por ejemplo, La vida breve, él nunca ha estado en Granada, pero lo hace pensando en Granada. O sea, él siempre pues, decía, como curiosidad, que él había hecho, para Andalucía, él había hecho el Amor Brujo y La vida breve, que él había hecho el retablo de Maese Pedro para Castilla y hacía la Atlántida para Cataluña, ¿no? Que era una tierra que siempre le había tratado muy bien y tal, ¿no? Pero esa relación con el mar es clave porque la Atlántida, todos esos bloques sonoros que él dibuja y que él traza en su obra están directamente inspirados en el Atlántico. Vamos, según cuentan, y lo cuenta Reman en el artículo, hay una foto de Falla que está embutido en su abrigo y está mirando el mar, ahí como extasiado, ¿no? Entonces, bueno, seguramente estaría oyendo cosas que luego él plasma, sobre todo en el preludio de la Atlántida, ¿no? O sea, que es la única, el preludio precisamente es la única parte que casi termina casi completamente, ¿no? Porque el resto de partes se quedan un poco, bueno, pues hay indicaciones, hay partes de voz, en otros lados están las indicaciones orquestales, pero el prólogo, esas primeras páginas, es lo único, casi lo único que él deja terminado y se nota mucho la presencia del mar en la obra de Falla, en la obra que Falla escribe, y se nota pensando en Cádiz, ¿no? Yo creo que, vamos, seguro, aparte de que incorpora el cantejón, no incorpora esto, pero hay de hecho, en una de las páginas, una de las partes del Amor Brujo, que es una pantomima, la hace a ritmo de tanguillo gaditano, ¿no? Entonces, bueno, pues él está, yo creo que la Falla, Cádiz está muy presente en la obra de Falla. Por supuesto, él ama Granada y le gusta Granada, y Granada le dio eternidad, le dio armonía, como decía Juan Ramón, pero desde luego él escribe, cuando él escribe la Atlántida y cuando él escribe también el Amor Brujo está pensando en la mar de Cádiz que él contempla y que especialmente pues, en ese viaje, ¿no? Que parece que es un viaje así, pero meter a Falla cuando en aquella época no se encontraba ya su salud, se empieza a sentir a mediados de diciembre, con el frío que hace, con la humedad sobre todo, en una barquita y llevarlo bastante precario, que es bastante precario, como se ahí balanceando. Además se di cuenta que había una ligera marejada, que iban balanceándose ahí y tenerlo 20 minutos en una barquita para llevarlo a un islote, pues tiene su mérito, ¿no? Y luego ves la segunda foto, se la Falla sonriendo ahí, o sea, yo creo que disfrutó de aquel viaje y seguro que le proporcionó un montón de ideas, ¿no? Porque no era, de hoy, que era para él un señor ya de 54 años y tal, era ya una aventura, ¿no? Sobre todo en el estado de salud que se empezaba ya a encontrar, que no era Falla Falla mucho más joven, ¿no? Que no le hubiera importado, pero ya llevarlo, o sea, tenía su mérito, ¿eh? Se da cuenta además que incluso pues José María Remán aparece en la segunda foto con un libro en sus manos, ese libro La Atlántida de Platón. Entonces ellos cuentan que van allí, se sientan ahí entre las rocas del castillo y tal, y leen el fragmento de la Atlántida, ¿no? Lo cual se sigue todavía inspirando más. Claro, en aquella época todavía se podía ir, ahora Santipetri ya es todo turístico, ya no se puede dar, pero pues en aquella época todavía se podía disfrutar de esa tranquilidad y de ese mar, ¿no? Se busca el Atlántico en esa obra, vamos. O sea, él habla de su obra, de la Atlántida, de la Falla, me gusta mucho hablar de sus obras, pero lo cuento también con Juan, que en ese viaje pues, empieza a hablar, ¿no? Y hablaba de Hércules, del Jardín de las Hespérides y de la voz de Dios que viene desde lo alto y que esa parte querría que el coro la cantase de rodillas, ¿no? El sentimiento tan religioso, pero tan religioso que era Falla, ¿no? Entonces, bueno, pues todo eso se relaciona muy bien en la obra, ¿no? Entonces, bueno, pues ese viaje yo creo que es un viaje también bastante significativo por lo que luego se traduce en la Atlántida y en la que fue la gran obra de Falla, ¿no?
que dejó sin concluir, pero bueno, seguro que sacó muchas ideas de aquel viaje, igual que en su infancia lo sacaría del mar de Cádiz y la representaría luego en su amor lujo y en sus primeras obras, ¿no? O sea que eso es sin duda. Para mí la influencia de Gonzalo es muy importante. Yo creo que más o menos con esto tienen ustedes idea de qué se trata el libro. Lucia contó muy bien la historia que unifica todos estos documentos. Es un libro para mirar con atención y, digamos, en un cierto momento íntimo y meterse en ese ambiente de intimidad entre estas personas que protagonizaron estas relaciones, estos encuentros, estas cosas que, bueno, que han traído directa o indirectamente la creación de obras fundamentales en nuestra cultura. Así que yo creo que está bien, no sé si alguno de ustedes quiere hacer algún comentario, si no, le agradezco a Lucio la preparación de este libro, creo que ha quedado realmente muy bonito, y bueno, a ustedes su presencia, y nada, invitarlos a compartir un libro. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a ustedes por haber venido. Le quiero dejar a usted también